Vamos a dar inicio a la grabación. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo hoy viernes 22 de agosto del 2025 y siendo las 7:11 p.m., damos inicio a la socialización de evidencia e infografía de las bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en el proyecto. Como siempre, tenemos una agenda definida para la socialización de la evidencia, en el cual se han definido 5 puntos. El primero es el saludo, segundo es cronograma de entrega de evidencia, tercera, pautas para la entrega de evidencia, cuarta, temática y quinta, dudas e inquietudes. Procedemos. Tenemos básicamente aquí el cronograma de evidencia, de entrega de evidencia, en el cual la evidencia a entregar es infografía de las bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en el proyecto. La fecha de evidencia estará disponible a partir del 19 de agosto hasta el 7 de septiembre del 2025, aproximadamente hasta las 23:59 p.m., casi a las 12 de la noche, para envío de evidencia. Seguimos. ¿Cuáles son las pautas para la entrega de la evidencia de infografía de bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en el proyecto? Las pautas de entrega son los siguientes. Estas pautas nos las entrega la guía de aprendizaje, en la cual nos dice: los sistemas de información están organizados en las tablas llamadas bases de datos, donde se establecen relaciones para llevar a cabo procesos que conduzcan a una determinada función. Por ejemplo, un sistema de información de ventas debe contener los datos correspondientes a los clientes, proveedores, productos, entre otros, e interactuar entre sí para ejecutar el proceso completo de ventas, descargando los inventarios y realizando la facturación correspondiente. Para llevar a cabo esta evidencia, se debe tener en cuenta se debe realizar las siguientes acciones o tener en cuenta las siguientes acciones a realizar. Primero, repasar lo estudiado en el componente de codificación de los componentes, elementos del proyecto de multimedia. Segundo, identificar las bases de datos que se requieren dentro del mismo proyecto de multimedia que estén desarrollando. Por ejemplo, si estoy desarrollando un proyecto de multimedia de una tienda en línea, tengo que identificar qué base de datos voy a utilizar para esa tienda en línea. Por ejemplo, el nombre de la base de datos puede ser tienda en línea, las diferentes tablas que componen la base de datos. En este caso, por ejemplo, puedo tener clientes, puedo tener proveedores, puedo tener pedidos, puedo tener productos, puedo tener facturación, me disculpan, entre otros. Ese es por poner un simple ejemplo, como en el ejemplo que nos está dando básicamente la guía de aprendizaje para el desarrollo de esta evidencia. Seguimos. Tenemos desarrollar las bases de datos y establecer las relaciones entre ellas. No solamente es el identificar qué base de datos, qué tablas tiene la aplicación, sino también identificar qué relaciones tiene la base de datos. O sea, cuando hablo de las relaciones o se dice establecer las relaciones entre ellas, básicamente es que una tabla puede estar relacionada con otra tabla dentro de la base de datos. Por ejemplo, para sacar una cita médica, la tabla pacientes, ¿qué necesita un paciente? Un paciente debe estar registrado en el sistema y debe tener un número de documento como tal para poder tramitar esa cita en su EPS. Y la EPS consulta la base de datos para saber si el paciente está registrado en su base de datos como tal, para poder realizarle o para poder que el paciente agende o pida una cita médica.
Entonces aquí tenemos una identificación, por ejemplo, podríamos tener, esto es solo un ejemplo, en lo referente al punto de desarrollar las bases de datos y establecer las relaciones entre ellas. Entonces podríamos tener una tabla pacientes, otra tabla citas, otra tabla de médico, porque obviamente para yo poder tener una cita, la cita se le debe asignar no solamente al paciente, sino al médico como tal, que es el cual el que va a atender al paciente. Por eso puede ser cita, un ejemplo puede ser una cita para medicina interna, medicina general, pediatría, odontología, etcétera. Entonces, obviamente, esas tres tablas que estoy poniendo de ejemplo van relacionadas entre ellas. Entonces, todo va a depender del tipo de proyecto que estén desarrollando, de su proyecto de multimedia que estén llevando a cabo como tal, en la cual tienen que identificar la base de datos y la relación y establecer la relación que hay en esa base de datos. Cuarto punto, analizar la información de las bases de datos y definir las técnicas que pueden utilizar para la implementación de estrategias de CEO. Básicamente, como por ejemplo, si se está trabajando un producto multimedia a nivel o hecho hacia la web, tenemos que definir herramientas o estrategias que nos permitan básicamente a través de indexación, de robots, de mapping, de diferentes herramientas que se pueda encontrar como tal. Por ejemplo, si yo hago un sitio web médico para médico, para un hospital, necesito que automáticamente cuando yo busque en Google, yo pueda encontrar dentro de las primeras búsquedas, pueda encontrar como tal el nombre de mi sitio web o la información referente al sitio web. Básicamente es eso, ya lo veremos un poco más adelante en las que he definido para que tengan una conceptualización base para lo que es este pequeño punto. Y el quinto sería básicamente utilizar una herramienta informática, puede ser Word, para la presentación en una infografía, que es lo que se le está solicitando, disculpa, en esta evidencia. Infografía de las bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en el proyecto. Lo que hay que hacer es realizar una infografía con la información de las bases de datos. Me disculpan, estoy un poquito con la gripa. Entonces, y como tengo acá el aire acondicionado, entonces, realizar una infografía con la información de las bases de datos y las técnicas de optimización SEO. Los lineamientos generales para la entrega de evidencia. Básicamente, el producto a entregar es una infografía de las bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en su proyecto, en el proyecto que estén desarrollando como tal. Y ahora procedemos con una pequeña temática en la cual vemos básicamente, por ejemplo, que son las bases de datos. Una base de datos básicamente se puede definir como un sistema organizado en la cual nos va a permitir almacenar, gestionar, recuperar información de manera eficiente en lugar de guardar datos en archivos sueltos o desordenados. Una base de datos permite estructurarlos para que puedan consultarse, modificarse y relacionarse fácilmente. Seguimos. Dentro de las bases de datos tenemos tipos principales de bases de datos, la cual se pueden clasificar en 4, pero de esas 4 se determinan utilizando 3. De entre esos, la primera es lo que son las bases de datos relacionales o SQL, Structured Query Language, básicamente. Estas nos permiten organizar lo que es la información en tablas. Básicamente una tabla es básicamente está conformada por filas y columnas para ver la información como tal. Se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, tenemos bases de datos como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, dentro de las bases relacionales. En las bases
si hablamos relacionales, básicamente tienen una jerarquía. Y en las no relacionales básicamente no usan estructuras, o sea, las estructuras que usan son más flexibles que las que utilizan las bases de datos relacionales o bases de datos no SQL como se conocen, que es la segunda base de datos que estamos viendo. Básicamente nos permiten usar estructuras más flexibles como documentos tipo JSON, grafos o clave valor. Por ejemplo, tenemos bases de datos como la más usada es MongoDB, tenemos Redis, entre otras. Tenemos como tercer punto jerarquías o on-red, básicamente son las menos comunes hoy en día, organizan los datos en forma de árbol o de nodos. Y por último, tenemos lo que es en la nube. Son bases de datos gestionados por servicios de terceros como AWS, que básicamente es Amazon, Google, que básicamente tienen servicios de Google Cloud, no solamente a nivel de bases de datos, sino de infraestructuras para montar sitios web, montar servidores. Tenemos también lo que es Microsoft Azure, que también básicamente nos ofrece los servicios como lo son montar bases de datos, ya sea MySQL, SQL Server, bases de datos no relacionales. Entonces, son servicios que nos ofrecen en la nube. Claro está, todos estos servicios tienen un costo y están dirigidos básicamente a lo que es a nivel empresarial. Pero estas plataformas nos ofrecen una versión, por así decirlo, gratuita, en la cual nosotros podemos probar sus servicios. Claro está que son limitados, pero esto nos da una idea de cómo podrían funcionar nuestros proyectos si se implementaran en estos sitios como tal, de estas empresas. ¿Cómo se utilizan cómo utilizamos una base de datos o cómo se utilizan las bases de datos? Básicamente, las bases de datos se aplican prácticamente en todos los ámbitos de la informática y de la vida diaria. Por ejemplo, tenemos aplicaciones web y móviles, nos brindan lo que es almacenamiento, por ejemplo, de usuarios, productos, pedidos para citas médicas, etcétera. Tenemos lo que es empresas, nos permite realizar lo que es control de inventario, nómina, clientes o CRM. Tenemos dirigidas hacia lo que es la parte del gobierno y la educación. Por ejemplo, lo que es para uso de registros civiles, para las bases de datos de estudiantes, para el control académico, etcétera. Tenemos enfocado hacia lo que es los videojuegos, por ejemplo, los perfiles de jugadores, los logros, sus logros dentro del juego, puntuaciones. Tenemos, y por último, tenemos lo que es ciencia y salud, que es básicamente el almacenamiento de resultados de investigaciones o historiales clínicos de pacientes. Seguimos. Aquí tenemos básicamente un ejemplo práctico. Tenemos una base de datos. En este caso es una base de datos de un centro universitario en la cual tenemos diferentes, por ejemplo, tenemos diferentes tablas. Docentes, tenemos cada tabla tiene una serie de entidades y atributos que básicamente lo representan. Por ejemplo, puede tener como la entidad puede ser docente y su atributo puede ser un docente, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un género, tiene una fecha de nacimiento, tiene una edad, tiene una especialidad. Ese es un ejemplo. Una materia tendría un ID de identificación, básicamente sería un código que identifica a la asignatura o a la materia. Tendría un nombre de la asignatura, por ejemplo, cálculo, física, química, etcétera. Tendría, en dado caso, dependiendo de lo que se nos solicite, tendría básicamente también una descripción
una descripción básicamente de lo que trata, de lo que puede tratar o trataría la materia como tal. Tenemos lo que son los programas. Por ejemplo, en este caso nos vamos a un ejemplo de una base de datos para un centro universitario. Esto se está explicando a modo de ejemplo para que ustedes puedan entender básicamente cuando se habla de lo que son las bases de datos. Lo que son los programas, por ejemplo, puede ser programa, dentro de los programas tenemos ciencias, en ciencias tenemos lo que son los programas de ingeniería, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería industrial, etcétera. Básicamente en este ejemplo, con estas tablas se pueden consultar, por ejemplo, lo que se puede consultar qué materias ve un estudiante. Por ejemplo, calcular el promedio de notas nos permite registrar nuevas materias o estudiantes. En resumen, básicamente una base de datos nos permite organizar datos para que se puedan usar de manera rápida, segura y confiable. Dentro de las bases de datos, ya vimos los tipos de bases de datos. Tenemos lo que son los sistemas de gestión de bases de datos o por sus siglas CGBD, que básicamente es un software que permite crear, modificar, consultar bases de datos de forma eficiente y segura. En otras palabras, es una herramienta que se coloca entre los datos, los usuarios, programas para que todo funcione correctamente. En este caso, por ejemplo, aquí les puse la captura de pantalla, en este caso, de una herramienta que nos permite hacer eso, nos permite interactuar con MySQL. La herramienta se llama MySQL Workbench, es una herramienta o un programa gratuito de código abierto multiplataforma, que quiere decir que la van a poder utilizar en Windows, en Linux y en Mac. Dentro de eso también tenemos lo que son las funciones principales de un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué nos hace referencia a esto? Tenemos como principal eje, tenemos 6 puntos en totales. Los puntos son 6 puntos claves en los cuales nos permite definir los datos, que es básicamente crear tablas, estructuras y relaciones. Manipular datos, básicamente permite realizar operaciones como lo que es una inserción, una modificación, una eliminación y consulta de información. Tenemos lo que es controles de acceso mediante la autenticación de usuarios y permisos. Obviamente, mediante un sistema de gestión de bases de datos, podemos configurar lo que es la parte de seguridad. Podemos asignar, así se requiera, en dado caso se requiera, podemos crear usuarios y claves, así como definir el nivel, el nivel de acceso o la acción, básicamente, en este caso, que podría realizar una persona. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un DBA, que básicamente significa un administrador de bases de datos, y como tal yo tengo todos los permisos de la base de datos. O sea, puedo crear nuevas bases de datos, puedo crear usuarios, dentro de esas bases de datos puedo crear tablas, puedo eliminar las tablas, puedo consultar, etcétera. Básicamente eso es lo que nos permite el tercer punto, que es el control de acceso, para mantener lo que es la parte de seguridad. El cuarto punto básicamente sería mantener la integridad. Esto básicamente nos garantiza que los datos sean correctos. Por ejemplo, que una nota no sea mayor a 5 en un sistema académico. El quinto punto básicamente es seguridad y respaldo. Básicamente nos permite evitar pérdidas de datos mediante copias de seguridad y mecanismos de recuperación. Me disculpan. Y el sexto punto básicamente sería lo que es la optimización de consulta, que básicamente se pueden usar index y planes de ejecución para responder rápido, incluso con millones de registros.
¿Qué es lo que pasa? Por lo menos cuando tenemos, por ejemplo, una aplicación de una tienda virtual. Si vendemos, por ejemplo, a más por día, por ejemplo, podamos vender a unos 2.500 usuarios por día. Entonces, básicamente tenemos que tener esas consultas de esa base de datos optimizada para que el tiempo de respuesta no sea muy largo. Entonces, sea lo más corto y preciso posible para responder a la demanda. En este caso, la demanda es la cantidad de usuarios que básicamente realizan esas operaciones. Ahora, dentro de esto tenemos tipos de sistemas de gestión de bases de datos, así como tenemos tipos de bases de datos. Entre esos están ya los dos mencionados básicamente, son los relacionales, que básicamente usan tablas y SQL para gestionar los datos. Por ejemplo, tenemos lo que es MySQL, tenemos Postgres, SQL, tenemos Oracle Database, o mejor conocido como el CARO, porque son soluciones para a nivel empresarial, son caras de implementar. En parte de desarrollo para estudiantes nos regalan una versión, por así decirla, gratuita para poder aprender a manejar lo que son las bases de datos dentro de Oracle. Lo mismo hace Microsoft, que nos regala también, entre comillas, una versión gratuita para lo que desarrollé en nuestros proyectos con la base de datos Microsoft SQL Server, pero estas son básicamente soluciones para nivel empresarial. Y tenemos que son las bases, lo que son dentro de las bases de datos y de los sistemas de gestión de bases de datos, lo que son los no relacionales, básicamente los cuales almacenan datos de forma flexible como documentos, grafos, en formato JSON, como por ejemplo MongoDB, Reddit y Cassandra. Seguimos. Dentro de todo esto, para nosotros poder manejar las bases de datos, tenemos dos tipos de lenguajes. Básicamente, uno es DDL, por sus siglas en inglés, Data Definition Language. En español sería lenguaje de definición de datos, que básicamente se utiliza para definir y modificar la estructura de la base de datos. Entre eso tenemos lo que son las tablas, las columnas, los índices, etcétera. Tenemos lo que son acciones típicas como crear, modificar o eliminar estructuras. Dentro de eso tenemos comandos principales, el create básicamente nos permite crear lo que son las bases de datos, lo que es crear una tabla, una vista o un índice. El alter básicamente nos permite lo que es modificar una tabla existente, agregar una columna o cambiar tipo de datos, entre otras opciones, entre otras operaciones, por ejemplo. Y lo que es el drop básicamente nos permite eliminar lo que es una tabla o una base de datos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del lenguaje de definición de datos. En este caso, básicamente tenemos una tabla. Se está creando una tabla estudiante en la cual tenemos los campos. El ID básicamente es el identificador único por el cual se identifica en este caso el estudiante. O sea, por ejemplo, puede ser la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese sería, por ejemplo. A medida que se va creando, se va identificando y ya esta información queda amarrada al estudiante como tal. Por ejemplo, podría ser en estudiante, tenemos el primer estudiante de nombre Juan, apellido Pérez y correo Pérez soycena.edu.co, en la cual si quisiéramos, por ejemplo, buscar al estudiante, tendríamos que el ID 1 básicamente es el estudiante Juan Pérez, el estudiante o el aprendiz Juan Pérez, por ejemplo. Entonces aquí básicamente lo que es que estamos creando
una tabla en la cual las tablas tienen lo que son unas llaves. Estas llaves básicamente son identificadores únicos. En este caso, básicamente una llave primaria o conocida como primary key, en la cual tenemos lo que es un nombre y a su vez el nombre tiene un tipo de dato. En este caso, básicamente Bachar hace referencia a lo que es o una serie de cadena de caracteres en la cual, por ejemplo, si estuviéramos trabajando algo como clave o contraseña, podríamos utilizar un Bachar con una longitud, por ejemplo, en este caso pone 50, pero podría ser de 100 o 150. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja, por ejemplo, una clave, se podría crear una clave con más de 20 caracteres. O sea, una clave que nos permita estar seguros. Y para eso, básicamente, aquí definimos una longitud. Y la longitud va basada dependiendo del campo que nosotros estemos creando dentro de esa tabla. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que les ponía el password o la clave del usuario. Seguimos. Ya hablamos sobre lo que es el DDL. Ahora hablamos en la cual básicamente nos permite lo que es crear una base de datos, crear las tablas, crear las vistas, los index, realizar diferentes tipos de operaciones. Y ahora hablamos sobre lo que es el DML o Data Manipulation Language, que básicamente es lenguaje de manipulación de datos en la cual nos permite o se utiliza para gestionar la información almacenada en las tablas. Ya en este caso podemos realizar directamente diferentes acciones dentro de las tablas, como lo que es insertar datos, consultar, modificar o borrar datos. Básicamente las acciones típicas serían trabajar con los registros. Los comandos principales básicamente sería el insert, que básicamente nos permite crear nuevos datos. Select, que nos permite consultar datos. Udate, que nos permite actualizar los datos existentes. Y delete, que básicamente nos permite eliminar los registros. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. En este ejemplo se está realizando lo que es los cuatro acciones explicadas previamente. El insert, básicamente aquí se está insertando un nuevo estudiante a la tabla estudiante, en la cual pide lo que es un ID, un nombre, un apellido y un correo. Obviamente, eso es básicamente siguiendo los campos que nosotros hemos creado previamente en la tabla. Y value básicamente son los valores que nosotros les estamos dando. Si pueden ver, es muy diferente cuando estamos trabajando un bachar, porque va dentro de comillas simples, porque hace referencia a una cadena de caracteres, y en la cual el ID, que básicamente un entero, en este caso se está trabajando lo que es pura numeración, por ejemplo, va fuera o básicamente no lleva comillas simples. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso en values, le estamos asignando le estamos diciendo que el ID es 1, o sea, el primer estudiante de nombre Ana, apellido Pérez, y el correo es ana.perez@email.com. En la segunda acción como tal, se está realizando una consulta. En este caso se le está diciendo select asterisco from estudiantes. Se le está indicando básicamente mediante consulta de MySQL que nos muestre todos los registros de la tabla estudiantes, o sea, todos los estudiantes que tenemos registrados en esa tabla. Por eso se pone el asterisco, porque no estamos haciendo filtro o no se está buscando a una persona o a un estudiante en específico. Se le está diciendo que
que me muestre el listado de todos los estudiantes que hay en esa tabla de estudiantes de esa base de datos centro universitario. El tercer punto básicamente es la actualización de datos, que se realiza básicamente por una sentencia, en este caso por un UDate, en donde tenemos que ser claros con lo que vamos a actualizar. En este caso se va a actualizar la tabla de estudiantes. ¿Qué se va a actualizar? Vamos a actualizar el correo, y para eso necesitamos saber quién es el estudiante. Entonces aquí para eso, aquí utilizamos un filtro, en este caso un where, que básicamente nos permite preguntar. En este caso nos permite preguntar, por ejemplo, where ID, y igual básicamente ponemos en este caso 1, que básicamente hace referencia a la estudiante Ana. Y aquí le estamos diciendo que vamos o que básicamente se va a actualizar el correo de la estudiante Ana, en donde el único campo que se está actualizando es el correo. Y por último, la cuarta acción básicamente es el delete, que lo que hace es que permite eliminar. En este caso, podemos filtrar y podemos eliminar un registro, o sea, un estudiante de la tabla estudiante. Ahora podemos hablar sobre lo que son las técnicas para implementar estrategias de SEO o Search Engine Optimization, que básicamente se refiere a un conjunto de acciones y buenas prácticas que ayudan a que un sitio web aparezca mejor posicionado entre los resultados de los otros motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Estas técnicas pueden clasificarse en SEO, en lo que es en one page, SEO off page y SEO técnico. Dentro de estas se han definido las técnicas, por ejemplo, ya mencionadas, lo que son técnicas de SEO on page dentro del sitio web. Estas se aplican directamente en el contenido y la estructura de tu página. Por ejemplo, tenemos lo que nos permite investigación de palabras claves. Por ejemplo, si yo quiero buscar una página de repostería, buscaría a través de mi navegador, de mi buscador en concreto, buscaría repostería. En este caso, de pronto, si me encuentro en una ciudad, por ejemplo, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, dependiendo, esas son palabras clave que me permiten o me ayudan a definir una mejor búsqueda. Son básicamente frases que los usuarios buscan, usarlas estratégicamente en títulos, encabezados, descripciones y contenidos. Tenemos lo que es optimización de títulos y metadescripciones, que básicamente es crear títulos claros y atractivos y únicos para cada página con la palabra clave o con una palabra clave que hemos definido para cada página. Tenemos lo que es uso correcto de encabezados. Aquí es el uso de lo que son los H1, H2, H3, H4 hasta H6, dependiendo de cómo lo estemos estructurando en nuestra, por ejemplo, en nuestra página web o en nuestro producto multimedia enfocado hacia la web. Básicamente es estructurar la información a nivel de jerarquía. Lo que es la optimización de imágenes, textos útiles, relevantes y actualizados que respondan a las necesidades del usuario. URL amigables, por ejemplo, pueden ser URLs cortas, descriptivas y con palabras claves. Por ejemplo, de una URL amigable, www.sena.edu.co. Ya aquí nos indica que básicamente estamos ingresando a lo que es la página del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y vemos lo que es la segunda técnica. Sé que es mucha teoría, pero básicamente son conceptualizaciones que le van a ayudar, le ayudarán a hacer lo que es a desarrollar esta evidencia, lo que es básicamente una infografía de la base de datos.
y las técnicas de optimización a utilizar en su proyecto multimedia. Entonces, para eso incluí hoy esta pequeña temática como una ayuda o un refuerzo para ustedes, para que puedan desarrollar su evidencia sin ningún contratiempo y ningún problema. Entonces, seguimos lo que son técnicas de SEO o off-page, que es básicamente fuera del sitio. Son básicamente acciones externas que nos permiten a mejorar la autoridad y reputación del sitio. Ejemplo, link building, que nos permite conseguir enlaces de calidad desde otros sitios web relevantes. Participación en redes sociales. Básicamente nos permite compartir, difundir contenido para generar tráfico y menciones. Tenemos marketing de contenido, publicar artículos en blogs, foros y medios digitales. Y por último tenemos lo que es colaboraciones y menciones. En este caso esto está enfocado a lo que es dentro elaboración de contenidos por parte de influencers, empresas o páginas de la misma industria. Aquí hay algunos ejemplos como el uso de Twitch, de estas diferentes redes que son enfocadas para este tipo de público, dentro de las cuales podemos realizar colaboraciones y menciones dentro de diferentes comunidades de usuarios. Por ejemplo, los influencers pueden utilizar estas herramientas para crear su comunidad, exponer o streamear su contenido en línea, ya sea videojuegos, ya sea educación, deporte, cultura o idioma, por ejemplo. Y por último tenemos lo que son las técnicas de SEO off-page fuera del sitio. Se enfocan en la estructura velocidad y experiencia del usuario, optimización de velocidad de carga, de velocidad de carga, básicamente reducir tiempo con compresión de archivos, caché y hosting adecuado. Tenemos lo que es adaptación. Ya esta última técnica no es SEO Open, ya es una enfocada a la parte técnica. Lo que es adaptación a dispositivos móviles como Responsive Design nos permite garantizar que el sitio se vea bien en diferentes pantallas, ya sean en smartphone, tablets, etcétera. Indexación correcta, básicamente lo que hablaba al principio, usar archivos robots.txt, sitemaps XML, que básicamente nos permiten guiar a los motores de búsqueda, lo que es el uso de protocolos claves, en este caso para los sitios web como HTTPS y seguridad web, que lo que hacen es básicamente brindar seguridad al usuario. Por ejemplo, si entrara un ejemplo a un banco y no tendría el HTTPS, básicamente no es una página o un sitio seguro en la cual no podrían realizar ningún tipo, por ejemplo, de acción de consultar saldo de dinero, realizar pagos, etcétera. Contar básicamente, esto permite contar con certificados SSL que permiten transferir con confianza y mejor el posicionamiento. Y por último, lo que es corrección de errores 404 y enlaces rotos, básicamente permite mantener una buena experiencia de navegación. Y ahora vamos a la parte dudas e inquietudes. Pero antes de ir a eso, dentro del material que yo les he compartido en el Notion, yo les he compartido lo siguiente. Les he compartido lo que es una herramienta. Esta herramienta se llama Ruffle. ¿Por qué les he compartido yo esta herramienta? Porque en el Google Drive yo les he compartido, si se van a lo que es material complementario, van a encontrar tres carpetas, llamadas: una, diseño de base de datos; segunda, MySQL; y tercero, SQL. Pero se estarán preguntando, ¿y para qué yo voy a utilizar esta herramienta? Bueno, básicamente porque estas carpetas que yo les he compartido son AO,
son objetos virtuales de aprendizaje que anteriormente trabajaba el SENA con formato SWF, que básicamente son formatos interactivos hechos en Adobe Flash, para lo cual hoy en día a través de diferentes tecnologías ya no se usa ese formato para lo que es elaboración de contenido interactivo. Entonces no vamos a poder abrir abrir estos objetos o estos objetos interactivos virtuales de aprendizaje, la cual es un contenido interactivo que tiene un excelente valor. Entonces, para eso vamos a necesitar esta herramienta llamada Ruful. Si le damos clic, básicamente lo que hace es llevarnos al sitio de descarga, en la cual para descargarlo es muy sencillo. Vamos a dar clic una vez en el sitio, vamos a lo que es Download. Elegimos, dependiendo de la plataforma, si es Windows, si es Mac o si es Linux. Si es Windows, en este caso le damos donde dice Windows 64 bits. Por ejemplo, nos va a descargar, en este caso yo lo guardo, no lo van a visualizar aquí porque solo estoy compartiendo mi ventana, pero yo lo voy a guardar en descargas. Me disculpan. Una vez que yo he descargado esto en la carpeta de descarga, me voy a descarga, busco el archivo, le doy clic derecho y lo descomprimo. Lo descomprimo. Ya una vez cuando hayan descomprimido ese archivo, se van y descargan cualquiera de estos. Por ejemplo, en este caso, se van y descargan MySQL. Se van y descargan MySQL. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir la otra pantalla para mostrarles cómo pueden visualizar el contenido interactivo a través del emulador Ruful, que nos va a permitir abrir los archivos SWF de Adobe Flash. Entonces voy a detener la pantalla, voy a compartir lo que es en este caso mi pantalla. Listo, ya están en mi pantalla, ya están en mi pantalla secundaria. Ya yo tengo aquí el Rufus, ya lo he extraído porque él te da un archivo comprimido, te lo da en formato comprimido, que básicamente es esto. Para descomprimirlo, ya saben, clic derecho, extraer todo, ahí mismo le dan OK. Y vamos a tener aquí lo que es la aplicación en Rufus. Le damos doble clic. En este caso, él trae dos opciones. En este caso, creo que esta hay que instalarlas. Hay que instalarla si no estoy mal, esta opción. Ah, no, es la versión. Esta opción es portable porque hay una que ustedes pueden instalar. Listo. Entonces me va a abrir el Ruful. Básicamente es una pequeña interfaz, es muy sencillo. En este caso, por ejemplo, yo tengo la carpeta que ya he descargado, que es el MySQL. Me voy, abro la carpeta, de MySQL, abro la carpeta de MySQL y ¿cómo voy a abrir yo? En este caso tengo que buscar el archivo que diga SWF, que es este que se llama tuto MySQL SWF. Lo arrastro ahí donde dice Open File o URL, lo arrastro y automáticamente van a poder, esto lo hago para que puedan consultar básicamente lo que es la parte teórica sobre las generalidades, en este caso sobre lo que es, este es MySQL, básicamente es un sistema gestor de base de datos, en este caso, bueno, MySQL, que es la base donde van a poder trabajar lo que son las bases de datos. Aquí nos presenta diferente contenido interactivo, por ejemplo, si me voy a introducción.
Listo, ya vieron, tienen un audio interactivo en la cual nos da una pequeña intro. Tiene un ejemplo, nos habla sobre las generalidades, lo que son los tipos de datos. Tipos de datos como por ejemplo números, caracteres, fechas, listas, en la cual podemos ver ejemplos. Por ejemplo, acá nos brinda un ejemplo de una base de datos, en este caso una base de datos llamada cita, que es básicamente en la infografía lo que ustedes tienen que incluir, una infografía, la infografía básicamente, ya les digo, básicamente tienen que armar una infografía en Word, mostrando de manera visual y resumida qué bases de datos o qué base de datos usará el proyecto de multimedia que están llevando a cabo, qué relaciones existen entre ellas y qué técnicas de optimización aplicarás, incluyendo SEO, si el proyecto tiene parte web. Básicamente es eso. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo. En este caso, si mi proyecto, por ejemplo, en este caso, si mi proyecto fuera el de elaborar un sitio, elaborar un producto de multimedia enfocado hacia la parte médica, ya tendría ya básicamente un ejemplo de cómo, de lo que necesitaría para hacer lo que es la base de datos, y estas son las relaciones. Tenemos tratamientos, un paciente tiene muchos tratamientos, por ejemplo, o sea, es una relación de uno a muchos. Y pacientes, un paciente puede tener muchas citas, aquí es una relación de unos a muchos. Entonces aquí está un ejemplo en el cual ustedes van a tener diferentes materiales. Ese es uno de los ejemplos que les quería dar. El otro, básicamente, aquí tienen lo que es SQL. También les he incluido lo que es un PDF, en la cual van a encontrar de manera resumida lo que son, lo que ya había hablado sobre lo que son los lenguajes de estructurado de consulta o SQL, conocido también como SQL. Hay un ejemplo estructurado, básicamente, donde hay un ejemplo de cómo crean las bases de datos. O sea, esto es básicamente material complementario para que ustedes puedan crear su infografía. Su infografía. Entonces, dentro del Notion van a poder encontrar esta herramienta. En el Drive van a poder encontrar lo que he añadido, que es básicamente para lo que es material interactivo hecho en SWF, perdón, que básicamente es un formato ya obsoleto utilizado en lo que es la creación de animaciones en Flash o en Adobe Flash. Está lo que es diseño de base de datos, lo que es SQL y lo que es MySQL. Dentro del Notion, no solamente le he compartido esa herramienta, también les he compartido recursos complementarios para el proyecto. En este caso, material sobre lo que es las bases de datos o los sistemas de gestión de bases de datos. Por ejemplo, tienen aquí lo que es MySQL, tienen SQL Server, tienen material de Oracle, tienen material de bases de datos no relacionales, como por ejemplo MongoDB. ¿Qué más? ¿Qué más? También dentro de los recursos de video les he compartido videos de creadores de contenidos, en los cuales van a poder encontrar, por ejemplo, cómo posicionar la página web haciendo en Google haciendo SEO, cómo hacer SEO y posicionamiento a través de Google. Van a poder encontrar lo que es bases de datos, aprender lo que es bases de datos, lo que es SQL, lo que es un curso completo de SQL y bases de datos desde cero, aprender lo que es MySQL y SQL Server desde cero. Eh, Pasando por eso, vamos a lo que son dudas y inquietudes.
Para finalizar, de forma sencilla, la evidencia que tienen que entregar es básicamente armar una infografía. Eso es lo que se les está solicitando para esta evidencia. Una infografía en Word mostrando de manera visual y resumida qué base de datos usará tu proyecto de multimedia, qué relaciones existen entre ellas y qué técnicas de optimización, incluyendo SEO, si el proyecto tiene parte web, vas a utilizar. Entonces, básicamente es eso lo que van a entregar, una infografía. Bueno, ante todo quiero darle las gracias por asistir puntualmente. Y también decirles que ya pueden revisar las evidencias. La primera evidencia, ya las evidencias que me han subido, que han subido en la plataforma Ensayuna, de la primera evidencia socializada, hasta el momento han subido 2 aprendices. Ya he calificado, he revisado y calificado, y ya pueden entrar a consultar esas dos evidencias de la primera evidencia socializada. Ante todo, le doy muchas gracias por su asistencia. Sé que hoy es viernes. Muchas gracias, y a los que no pudieron asistir a la socialización de la evidencia de infografía de bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en el proyecto. Como tal, aquí queda la grabación la cual la van a poder consultar para saber qué es lo que tienen que entregar, que es muy sencillo. Lo vuelvo y lo repito, lo que van a tener que entregar básicamente en esta evidencia es una infografía, armar una infografía en Word de manera visual y resumida, en donde básicamente planteen qué base de datos usarán en su proyecto de multimedia, qué relaciones existen entre ellas y qué técnicas de optimización aplicarás. Y también incluyendo si es SEO, o sea, si el proyecto multimedia está enfocado hacia la parte web, qué técnicas de SEO dentro de las que explicamos, o si hay algunas otras van a emplear en su proyecto a manera de infografía. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Gracias.